Bien, vamos a empezar la siguiente clase teórica que ayer comenzamos, pero voy a repasarla sucintamente, sobre el modelo lineal generalizado como un marco de análisis general que va a incluir todo lo que hemos aprendido del modelo lineal. ¿De acuerdo? Ya les comenté ayer que al fin y al cabo va a ser una especie de reinterpretación de lo aprendido como modelo lineal y de todos esos compartimentos que incluíamos en el modelo lineal, ¿no? El ANOVA, el ANCOVA, etc., etc., que eran técnicas lineales porque los datos se suponen que se comportaban de acuerdo a las asunciones lineales. El GLM va a suministrar una especie de marco conceptual común, un marco analítico común, que va a aglutinar un montón, tanto las propias técnicas lineales como luego otra serie de técnicas en las que encontramos ciertas desviaciones de la linealidad. ¿De acuerdo? Al fin y al cabo, los GLMs, independientemente de que sea un caso particular de modelos lineales o no, lo que vamos a hacer es aplicar técnicas en función de cómo es la naturaleza de nuestros datos, de las peculiaridades y características que son nuestros datos, en particular nuestra variable respuesta. No es lo mismo que nuestra variable respuesta sea un conteo, abundancia o biomasa, que sea una variable binaria, la supervivencia, vivo, muero, ¿de acuerdo? Que sea una proporción, que va de 0 a 100. Entonces lo que vamos a hacer es aplicar una serie de técnicas de acuerdo a las características y naturaleza de nuestros datos. Eso es lo que consiste. Ya les dije ayer que GLM tienen una carga matemática bastante complicada, no son fáciles de entender, pero yo se lo voy a reducir a lo que es lo básico a nivel conceptual y luego lo que vamos a hacer es trabajarlos, que creo que es lo más interesante. Modelo lineal general es, como les dije, un subconjunto, un paquete que incluye todas estas técnicas que forman parte del marco conceptual de modelos lineales generalizados. ¿De acuerdo? Es esa famosa muñequita rusa que yo les comentaba. ¿De acuerdo? Todas estas técnicas forman parte del modelo lineal y el modelo lineal forma parte de lo que sería GLMs. ¿De acuerdo? Ya les dije que hay casos, como por ejemplo la gráfica de la derecha, en la que muchas respuestas son de índole no lineal. Por ejemplo, aquí tenemos una respuesta que parece de tipo exponencial en cuanto a el aumento del número de frutos, de conos, para lo que sería con el aumento de la edad de los árboles. ¿De acuerdo? Entonces, GLM lo que nos va a permitir es modelizar estas respuestas que inicialmente son de índole no lineal. ¿De acuerdo? Si yo observo esto y les estoy diciendo que aquí habría que hacer un ajuste exponencial, eso es un ajuste no lineal, ¿verdad? Entonces vamos a ver, como les digo, técnicas que nos va a permitir este tipo de cosas. Es decir, nos va a permitir modelar algo de manera lineal cuando la respuesta no es lineal. ¿De acuerdo? Es una forma en la que lo podríamos expresar. Ya les dije también que modelos no lineales, como por ejemplo puede ser este, a priori, son aquellos que se traducen en errores, o sea, frecuencias de errores que no son normales, que no siguen una distribución gaussiana o bien no son homocestádicos. ¿De acuerdo? Es decir, que hay heterogeneidad de varianzas a lo largo, por ejemplo, del rango de X. Esto también lo vimos ayer. Aquí lo único que hicimos fue compartimentamos en una serie de rangos la respuesta, en este caso particular, a cómo cambia la apuesta para diferentes tamaños de un organismo y vimos que hay muchas ocasiones que a medida que va aumentando el valor de mi variable predictora, también va aumentando lo que es la dispersión de los valores. A eso lo denominamos la relación media-varianza, que es una propiedad muy típica de, por ejemplo, los datos en ecología. Los datos de abundancia, de biomasa, coberturas, ese tipo de cosas suelen mostrar una clara relación entre la media y la varianza. Y por tanto, a mayor valor de la variable X, mayor dispersión de esta variable X. Y eso obviamente lo que va a generar son problemas de violación de linealidad. ¿De acuerdo? Esto lo estuvimos viendo ayer. Ya les dije que, al fin y al cabo, nuestros datos, cada uno va a tener sus propias características, sus propias peculiaridades, y hay datos como los conteos, abundancia, biomasa, que van a ser datos de naturaleza acotada, ¿de acuerdo?
Eso va a generar que los errores no, o sea, por defecto, los errores no sean gaussianos, no sigan una distribución normal. Y por tanto vamos a tener que asumir que los errores siguen no la distribución normal, la distribución gaussiana, sino otro tipo de distribución. Otro caso particular son, por ejemplo, cuando nuestra variable respuesta es binaria, ¿no? 0, 1, vive, muere, en el caso de una supervivencia. Y eso va a hacer que tengamos que aplicar un caso particular de GLM. Bien, nos fuimos quedando, creo que nos quedamos por aquí, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué son los GLMs? Modelos lineales generalizados. No dejan de ser más que modelos estadísticos en la que vamos a combinar tres elementos, tres propiedades fundamentales para poder modelizar respuestas que inicialmente están violando las condiciones de la linealidad. Es decir, respuestas que sus errores, sus residuos, no siguen una distribución normal o gaussiana. Esa es la idea general. ¿Ok? Es una forma de buscarnos la vida para solventar el problema de no linealidad. Ni más ni menos. Estos son los GLM. ¿Ok? ¿Que se me violan las condiciones de la linealidad? Lo que hacíamos antiguamente, ¿qué era? Transforma los datos, vete a técnicas no paramétricas, etc, etc, etc. Entonces, ese camino ahora lo tachamos y nos vamos por un nuevo camino y transicionamos de los modelos lineales a los modelos lineales generalizados. ¿De acuerdo? Que tienen la peculiaridad de que, según las características de nuestros datos, vamos a especificar determinadas cualidades o propiedades, atributos de lo que es ese GLM. Bien, hay tres elementos que van a formar parte de lo que sería la estructura de cualquier modelo GLM, que son el predictor lineal, la familia de distribución de los errores y la función de enlace. ¿Qué es el predictor lineal? Es una estructura lineal que conecta o relata mis variables predictoras a lo que sería mi variable respuesta, ¿de acuerdo? Es una especie de regresión lineal, ¿vale? Vamos a entenderlo así. Por tanto, yo me voy a centrar o focalizar en lo que realmente es lo importante cuando queremos modelizar una respuesta inicialmente no lineal para ciertos predictores, que son la función de enlace y la familia de distribución de errores. ¿De acuerdo? Esas son las dos cosas importantes que, a nivel práctico, vamos a tener que tener claro qué seleccionar, qué tipificar para poder correr y ejecutar un GLM. Bien, ¿qué es la familia de distribución de los errores? Pues ni más ni menos lo que va a hacer es describe la variación no explicada por el predictor lineal, ¿vale? Describe cómo la variación que no se debe al predictor lineal se distribuye, ¿vale? Al fin y al cabo lo que va a hacer es, te va a decir cómo asumo qué tipo de distribución van a seguir lo que son mis residuos o mis errores. ¿De acuerdo? Es decir, cómo es la distribución de los residuos, de mis errores. Y también me va a indicar la relación que hay entre la media y la varianza. Puede ocurrir que a medida que va aumentando la media, va aumentando la varianza, o no. Esas son cosas que, ¿de acuerdo?, voy a tener que tipificar cuando seleccione un tipo determinado de familia de distribución de los errores. La función de vínculo o función de enlace, la link function, lo que va a hacer es conectar mi predictor lineal, que es todo muy bonito, ¿ok? La varianza se portan bien, los errores ya hemos dicho que son normales y todo esto, y mi variable que se porta mal, ¿de acuerdo? Lo que sería mi variable i, ¿de acuerdo? Va a suponer una especie de conexión entre una cosa y otra. Al fin y al cabo, la función de enlace lo que va a hacer es linealizar la relación entre las variables predictoras y mi variable respuesta, mediante una cierta, es como si fuera una especie de transformación. ¿De acuerdo? Yo sé que suena esto un poco abstracto. En cierta manera es una especie de como, ¿se acuerdan que antes tradicionalmente transformábamos los datos cuando, por ejemplo, una nova iba mal? Pues en cierta forma lo que está haciendo es eso. En cierta manera lo que está haciendo es eso. Claro, cuando de entrada no se violan las asunciones de la linealidad, es decir, los errores son normales, siguen una distribución una distribución gaussiana, la función de enlace que yo voy a utilizar es identidad, ¿vale? Es decir, no hace falta transformar nada, por así decirlo, ¿de acuerdo? Por tanto, el predictor lineal y mi modelo son exactamente lo mismo, ¿vale? Ya sé que esto suena un poquito abstracto, es difícil de ver,
Cuando lo apliquemos en varios ejemplos prácticos, yo creo que lo vamos a entender mucho mejor y con algunos ejemplitos que les voy a mostrar seguidamente. En este caso, si mis errores de entrada, como son los que hemos visto ahora, siguen una distribución gaussiana, son normales, el QQ-plot todo bien, en ese caso, si quisiera, yo puedo correr un modelo lineal como caso particular de GLM, simplemente asumiendo que la estructura de los residuos sigue una distribución gaussiana y la función de enlace es la identidad. Eso que nos lleva a que el modelo lineal es un caso particular de GLM, pero luego vamos a tener un montón de casos con familias y funciones de enlaces diferentes según cómo sean nuestros datos. ¿De acuerdo? Es decir, que lo que estoy haciendo en cierta manera es transformando o convirtiendo una respuesta no lineal a algo lineal. ¿Vale? En cierta manera lo que estamos haciendo es eso. De ahí viene el nombre, modelo lineal generalizado. ¿De acuerdo? Por tanto, con lo que realmente quiero que se queden y que es lo realmente importante, en esas, como yo les dije el primer día, tenemos que tener clara como las normas de conducción, ¿no? Las normas de educación vial para llevar un coche. Lo importante es, cuando yo voy a analizar unos datos aplicando GLM, lo importante es saber seleccionar la familia de distribución de los errores y la función de enlaces que son los adecuados para mis datos. ¿De acuerdo? Entonces yo les voy a mostrar una serie de tablitas, se encontrarán en la literatura miles de tablas similares, que lo que van a hacer es precisamente esto. Nos van a decir o a especificar cómo, según cómo sean nuestros datos, tenemos que seleccionar un tipo determinado de función de enlace y de familia de estructura de los errores. ¿De acuerdo? Fíjense, esta tablita es bastante buena. Vamos, olvídense de esto y vamos a la columna derecha. Fíjense, cuando tenemos números reales, que pueden ser negativos, e inicialmente los residuos son homogéneos y se distribuyen de manera normal, vamos a utilizar una familia gaussiana con una función de enlace y de identidad. Es decir, esto no es ni más ni menos que un caso particular de modelo lineal. Punto pelota. Supongamos que tenemos count data, es decir, mayor a 0. Count data son los típicos censos de ecología. Abundancia de peces, abundancia de erizos, abundancia de aves. ¿De acuerdo? Count data mayor que a 0, es decir, no hay valores negativos. Yo no puedo contar menos un pájaro o menos 3 erizos. ¿De acuerdo? Son censos. ¿De acuerdo? Y generalmente tengo una relación entre la varianza y la media. Es decir, a medida que va aumentando la media, va aumentando la varianza. ¿De acuerdo? Obviamente los residuos, si yo los ploteo, voy a observar que no son normales, que no siguen una distribución gaussiana, otro tipo de distribución. Entonces, en ese caso, vamos a tener que hacer una selección de una familia tipo Poisson, utilizando una función de enlace logarítmica, log, que es la que trae por defecto, por default, que también podría ser la raíz cuadrada o incluso la identidad. ¿Vale? Entonces, fíjense, yo lo que les estoy diciendo aquí es, oye, si yo tengo valores, es decir, mi variable de respuesta son conteos, abundancia de erizos, de peces, biomasas, etc. Es decir, son conteos, no hay valores negativos, son números enteros, ¿de acuerdo? Además, hago un diagrama de residuos y veo que los residuos no son, para ese modelo inicial lineal que yo puedo haber corrido, veo que los residuos no son normales y además supongo que hay una relación entre la media y la varianza. Seleccióname, a la hora de aplicar un GLM, aplícame una familia de Poisson con una función de enlace, por ejemplo, logarítmica. Esto es lo que tradicionalmente en la literatura se denominaba regresión de Poisson. No sé si alguno lo ha escuchado alguna vez. Aplique usted una regresión de Poisson. La regresión de Poisson, igual que es, por ejemplo, la regresión logística, que es otro caso particular que veremos a continuación, no son más que casos particulares de GLM. Todos son GLMs, al fin y al cabo. Todos son GLMs. Son simplemente etiquetas que le hemos ido poniendo. Son etiquetas, pero todo no deja de ser exactamente lo mismo. Fíjense, dime Sandra. ¿Y se aplicaría primero dentro de, con todas las características de los datos y aplicas la familia Poisson, ¿aplicas primero logarítmico o raíz cuadrada? Vale.
Vale, por defecto, Poisson, fíjense que tiene el logaritmo aquí en negrita, te va a aplicar un logaritmo. Claro, yo corro mi modelo, ¿vale? Y se supone que cuando yo he aplicado esta familia con esa función de enlace, automáticamente los residuos deberían de pasar a ser normales. Es decir, deberían de verificarse las condiciones de la linealidad. Si yo veo que no se verifican, por ejemplo, con un logaritmo, ¿qué es lo que haría? Pues voy a probar ahora otra función de enlace. Por ejemplo, voy a probar una función de enlace raíz cuadrada. ¿Que continúo con los problemas? Pues, por ejemplo, podría aplicar, como pone aquí, una binomial negativa. En ese caso es una nueva familia, que en vez de ser Poisson, será la binomial negativa. Ya lo veremos en las prácticas. ¿De acuerdo? Lo que es importante es que si mi variable de respuesta son conteos, como números enteros, no negativos, y además asumo que hay una relación entre la media y la varianza, tendré que ir a una familia de Poisson o, en su defecto, a una binomial negativa, utilizando diferentes funciones de enlace. Entonces voy cuadrándolo todo. ¿Para qué? Para que mis residuos sean lo más lineales posibles, sean lo más normales posibles. ¿De acuerdo? El concepto logaritmo es muy amplio. La base, que sea logaritmo neperiano, ¿no? Por defecto va a utilizar logaritmo en base 10. ¿Y variaría? No tiene por qué. No tiene por qué. ¿Vale? No tiene por qué. Otro caso muy importante, ¿vale? Fíjense. Mi variable respuesta, when to use it. Binary response, variable binaria, 0,1, vivo, muero, ¿vale? Esto es lo que tradicionalmente se ha denominado regresión logística, ¿vale? Regresión logística, que la voy a explicar un poquito más adelante porque es un tipo de regresión o un tipo de GLM muy interesante. En este caso, ¿qué familia tendría que utilizar? Una binomial con una función de enlace logic. Es decir, cuando yo teclee el código, lo vamos a ver que es muy fácil. En vez de poner family igual Poisson o family igual Gaussian, tendré que poner family igual binomial. ¿De acuerdo? ¿Que tengo sobredispersión? ¿Qué significa eso de sobre mega dispersión? Pues que hay muchísima variabilidad, muchísima heterogeneidad. Podría utilizar, por ejemplo, otro tipo de familia, como son la cuasi binomial, cuasi Poisson. ¿De acuerdo? Por ejemplo, la gamma. En la familia gamma lo podría utilizar cuando, fíjese, tengo, respecto a Poisson, tengo datos con una mayor kurtosis. ¿De acuerdo? Es decir, que tengo aún una mayor sobredispersión. Tengo una sobredispersión tan alta que ya ni siquiera Poisson o la binomial negativa me sirven. ¿De acuerdo? Eso es un poco lo que les decía antes. Según cómo sean nuestros datos, nos vamos orientando a de qué familias tenemos que ir a trabajar, vamos probando modelos y vamos viendo quién es la familia y la función de enlace que mejor se adapta a mis datos. ¿Vale? Los que trabajamos, por ejemplo, con cosas de ecología, sabemos que la sobredispersión es un fenómeno muy normal. ¿Cuántas veces hacemos, por ejemplo, hay especies de peces que se distribuyen en bancos, ¿no? Y uno va haciendo censos visuales, por ejemplo, y está 0, 0, 0, 0, 500, 0, 0. Todo eso va a generar una sobredispersión, una heterogeneidad, una variabilidad brutal. ¿De acuerdo? Entonces tendremos que irnos, ya incluso la Poisson no nos va a servir, sino que tendremos que buscar otro tipo de familia. Entonces lo único que hay que hacer con los GLM es algo tan sencillo como eso, ¿vale? Ir buscando la familia y la función de enlace que mejor se adapta a nuestros datos. Vamos a ir generando modelos, podemos ir comparando modelos y sobre todo podemos ir comparando cómo se portan nuestros residuos, ¿de acuerdo? En función de si aplico una determinada familia o una determinada función de enlace. Lo desconozco, pero ¿hasta qué punto esa sobredimensión de la dispersión y tal es debido a que el fenómeno biológico, de hecho así es, Claro. o es al sistema de muestreo? ¿O no influye el Sí, por supuesto que influye el sistema de muestreo, claro. Si yo tengo a priori, lo que dije el otro día que es, si yo tengo una variable que es sumamente dispersa, o sea, que la propia variable varía mucho, yo tendría que tener un número de réplicas muy elevado. ¿Vale? ¿Se acuerdan de aquella gráfica que yo mostré el primer día? El error estándar va disminuyendo a medida que va aumentando el nivel de replicación. ¿Ok? Entonces, claro, las dos cosas son importantes. Lo que hace la propia especie, por ejemplo, en cuanto a sus abundancias, pero también el número de réplicas. No es lo mismo tomar 50 que 100. Obviamente, cuanto más réplicas tomemos,
mejor va a ser todo, porque además la variabilidad va a ir cayendo, ¿de acuerdo? Pero eso es utópico, sabemos que siempre estamos muchas veces atados de manos y pies. Nosotros, los que trabajamos en el mar, ya me gustaría a mí hacer en un sitio 50 sensovisuales, pero es que tengo una inmersión de 45 minutos y igual nada más que puedo hacer 4 sensos o 5 sensos, ¿vale? Entonces me la tengo que comer con papas en ese sentido, ¿de acuerdo? Tengo todos esos problemas. Y se van a encontrar tablas similares. Yo les he mostrado esta tabla, ¿vale? Pero se van a encontrar tablas similares en la literatura en el que simplemente les dice qué tipo de familia debo aplicar, ¿de acuerdo? Y qué función de enlace según cómo sean mis datos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ¿qué te digo yo? En la riqueza de especies, generalmente sueles aplicar una familia de Poisson con una función de enlace logarítmica o raíz cuadrado. Y a este tipo de modelo hay veces, por ejemplo, que se le denomina regresión de Poisson o también se le ha denominado modelo log lineal, ¿vale? Estos son simplemente etiquetas que la gente le ha ido colocando a la historia, ¿de acuerdo? Cuando tengo, por ejemplo, conteo de datos en base a frecuencias, aplícame un GLM con una familia que sigue la binomial negativa, ¿de acuerdo? Con una función de enlace logarítmica, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente en todas estas tablitas, les tengo puestas varias de ellas que me he bajado directamente de internet, todas vienen a decir lo mismo, son el mismo perro con distinto collar. Muchas veces cambia, por ejemplo, la forma en la que llaman a las cosas, ¿no? Por ejemplo, en vez de denominar la regresión de Poisson, que es como aparece en un montón de textos, un montón de libros, lo denomina también modelo log lineal, ¿vale? A la regresión logística es el caso, por ejemplo, en ecología de presencia-ausencia. Antes hablamos vive-muere como variable binomial, pero una presencia-ausencia es también un 0,1, es una variable binomial, ¿de acuerdo? Y a ese tipo de técnica le denominamos regresión logística, ¿de acuerdo? Pues todas las tablas que yo les he ido poniendo aquí, que se las pueden encontrar en los libros y que muchas de ellas parece que están escritas en arameo, pues lo que vienen a decir no es ni más ni menos que lo que yo les he dicho, ¿vale? O sea, que no se vean abrumados por este tipo de cosas que parece que están escritas en arameo. Ya vamos a ver cuando los implementemos, que es bastante sencillito. ¿Ves? Aquí tenemos esta tablita incluso más completa. Fíjense en la última columna, ¿no? Variable biológica. Fíjense todos los tipos de casos. Tasas, proporciones, conteos con sobredispersión, binaria. Fíjense, todo esto son variables biológicas. Muchos de nosotros tenemos, cuando trabajamos, variables biológicas, a los que, en función de cómo es mi tipo de variable con la que yo trabajo, le voy a aplicar un tipo de familia y un tipo de función de enlace. ¿Lo entendemos? No sé, estas tablitas, a partir de ahora, tienen que estar en la cabecera de la cama. ¿Vale? El que se dedique a este tipo de cosas. Entonces, según cómo sean mis datos, lo primero que tengo que pensar es ¿cómo son mis datos? ¿Son censos? ¿Son conteos? ¿Son conteos con sobredispersión? ¿Es una variable binaria? ¿Presencia-ausencia? ¿Es una proporción? ¿Es una concentración? ¿De acuerdo? Eso es lo que tengo que pensar. Y en función de eso, me voy a mi tablita y me va orientando. Implemento mis modelos en R y, muy importante, voy corroborando si se violan o no las asunciones de la linealidad, a partir de esa aplicación de GLM. ¿Ya está? Es súper fácil. O sea, los GLM son muy difíciles de entender conceptualmente, porque la teoría ya les dije que es bastante complicada, sobre todo a nivel matemático, es para romperse las neuronas, pero aplicarlos es fácil, si tenemos claro este tipo de cosas. Fíjense que lean primero, olvídense esto, lean primero esto. Fíjense que la sintaxis en R es bastante fácil. La única diferencia es que antes a nuestro modelo le aplicábamos una función LM y ahora le vamos a aplicar una función GLM. Esto es lo mismo y ahora, fíjense que esto es lo mismo y el data igual datos es lo mismo. Ahora lo único que tengo que especificarle es aquí el qué. La familia y la función de enlace. Fíjense, si en este caso, si la familia es la gaussiana y la función de enlace es la identidad, esto es exactamente igual a un modelo lineal.
¿Lo vemos? Yo aquí lo que voy a hacer es, en función de cómo sean mis datos, pues aquí le pondré family Poisson, link log, o link raíz cuadrada, o familia binomial, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Esa es la sintaxis básica de un GLM. Luego tiene un montón de otros argumentos, que no se los voy a explicar para no volverles locos, como siempre. Pero lo básico es esto. Dime, Sergio. Acabo de entender lo de la función de link. O sea, entiendo que entonces cada modelo puede tener, por ejemplo, como pues son diferentes maneras de aplicarlo. Exactamente, son como diferentes. Exactamente. La función de enlace sirve para ligar el predictor lineal, ¿de acuerdo? Con mi variable, es decir, lo que se porta bien de mi modelo con lo que se porta mal. En cierta manera, es como una especie de transformar mi variable de respuesta. En cierta manera. ¿De acuerdo? Como les digo aquí, el argumento family es muy importante porque va a tipificar, le va a decir a R el tipo de familia de distribución de los errores, ¿vale? Junto con la función de enlace que voy a utilizar. Y estas son las más importantes que se van a encontrar. ¿De acuerdo? Estas son las más importantes familias con sus funciones de enlace correspondientes. ¿De acuerdo? Recuerden que, bueno, la función GLM, al igual que la función LM, lo que va a hacer es generar un objeto, que en este caso, en vez de ser de modelo lineal, es un objeto tipo GLM. ¿De acuerdo? De manera que yo puedo acceder a un montón de información que está dentro de ese objeto GLM. ¿Ok? Las dos más importantes es, de nuevo, la summary, que es lo mismo que LM, que es muy parecido, y plot, para ver qué es lo que ocurre con los residuos. ¿De acuerdo? Luego hay un montón de otras cosas que no les voy a complicar la vida de momento, ¿vale? Que también que pueden ser interesantes, pero lo más importante son, como les digo, la función plot, que es equivalente a la función residual, y la función summary. Es lo que vamos a ver en la parte práctica. La función plot, pues de nuevo, va a suministrar los típicos diagramas de residuos, ¿no? Aquí tengo, por ejemplo, un diagrama de frecuencias, donde tengo los residuos con sus frecuencias. Aquí sale normal, todo muy bien, muy bonito. Con lo cual, si yo tuviera algo tal que así, ¿qué significa esto? Que el modelo es bastante bueno, ¿no? Y lo mismo que antes, aquí hay una nube de puntos, no sigue ningún tipo de patrón, no veo ninguna forma de estas de abanico, ni cosas así, que veremos en práctica. Y por tanto, bueno, quiere decir que no hay desviaciones importantes del modelo y el modelo es bueno y se ajusta bien a describir lo que serían mis datos. ¿De acuerdo? Yo fundamentalmente utilizo entre esta, que está bastante bien, el QQplot y esto, ya son tres perspectivas para analizar lo que sería el tema de los residuos. Encima los GLM, lo que nos va a salir al principio es lo mismo que los modelos lineales. El mínimo, el máximo, el primer cuartil y el tercer cuartil. Y con eso ya también tenemos una información bastante interesante de qué es lo que ocurre con los residuos, ¿vale? De cómo se comportan. Bien, vamos a ver dos casos particulares que creo que son los dos casos más importantes de GLM, que son la regresión de Poisson y la regresión logística, ¿vale? Sobre todo quiero detenerme un poquito más en la regresión logística porque es un poco particular, ¿no? Entonces, la regresión logística hemos dicho que es la etiqueta que le ponemos al caso particular de GLM que se aplica cuando la variable de respuesta es binomial, 0, 1. Vivo, muero. Presencia, ausencia. ¿De acuerdo? Es una variable respuesta un poquito extraña, ¿no? Un poquito rara. Porque solamente puede tomar dos valores. Tenemos que aplicar en ese caso, para ejecutar una regresión logística, es decir, para aplicar un GLM que se adapte a esa tipología de datos, tenemos que aplicar una familia binomial con una función de enlace logit, ¿no? En lo que sería la sintaxis de R. Bien, vamos a entender lo que es el concepto vinculado a la regresión logística, el concepto de probabilidad de éxito, que yo antes ya se lo nombré, creo que ayer, se lo encontrarán como odds ratio, ¿vale? El odds ratio, sería la traducción de odds ratio, sería la probabilidad de éxito, ¿vale? Fíjense, probabilidad de éxito respecto de qué. Como mi variable de respuesta solo toma dos valores, 0, 1, vivo, muero, presente, ausencia, la probabilidad de éxito va a ser el uno respecto del otro, ¿vale? ¿Cuántos sobrevivo respecto a los que mueren? ¿O cuántas presencias hay respecto de la ausencia? Eso es una probabilidad de éxito, una tasa de éxito.
de uno respecto de otro. Lo que voy a hacer es modelizar esa probabilidad de éxito, como si fuera una regresión lineal de la de toda la vida, pero aplicándole un logaritmo delante. No me voy a detener con la parte matemática para no complicarle. Simplemente decirles que si la pendiente, que obviamente cualquier GLM no lo va a generar, ¿de acuerdo? Como estimador. Si la pendiente, si yo hago el número E elevado a el valor de lo que sería la pendiente, obtendría la probabilidad de éxito, el odds ratio, para cada incremento de X. Es decir, es una interpretación muy parecida a la que veíamos antes de las tasas o pendientes del modelo lineal. Vamos a centrarnos en el caso del peso. ¿Qué es lo que decía yo antes? La pendiente de la altura me dice cuánto aumenta el peso al aumentar en una unidad la altura. ¿Se acuerdan que lo vimos antes? Eso era la interpretación de una tasa o pendiente para un modelo lineal con una variable continua. Entonces, en el caso de una regresión logística, si ese estimador, yo lo que hago es E elevado a ese estimador, lo que estoy obteniendo sería el incremento en la probabilidad de éxito por cada unidad de mi variable predictora X. Y tranquilo, que en la práctica tengo algunos ejemplitos de estos para que lo entendamos. ¿Vale? Para que lo entendamos. Más o menos lo ven, lo entienden un poquito. Yo sé que es un poquito difícil de ver. ¿De acuerdo? Pero esto lo haces, o sea, me reviene el paso, vale, vamos a ver si la distribución binomial lo también muestra, y esto de los ratios... Vale, te lo voy a explicar, lo tenía en la parte práctica, pero si quieres te lo explico ahora, ¿vale? ¿Han entendido todos ustedes el concepto de pendiente en el caso de la altura y el peso, no? Sí, ¿verdad? Vale. Supongamos ahora, ¿se acuerdan los datos de fisioterapia? Había una variable que era la lesión. Y lesión era para todos mis sujetos, era o se lesiona o no se lesiona, ¿vale? Entonces yo, por ejemplo, podría hacer una regresión logística, un GLM logístico, para intentar modelar si el número de horas que yo practico deporte a la semana predice o no la incidencia de lesión. ¿Vale? Entonces yo corro mi GLM, mi modelo, la regresión logística, obtengo un valor para horas. ¿Vale? Entonces, yo puedo saber cuánto se me incrementa mi probabilidad de lesionarme a medida que voy aumentando una hora, lo que sería mi entrenamiento semanal. ¿De acuerdo? Eso es una tasa de éxito, una tasa de acuerdo, ni más ni menos, unos ratios. Por ejemplo, hago un experimento tethering, de los que hemos hecho todos, de erizos, ¿vale? Que es que yo coloco una serie de erizos, vuelvo al cabo de 24 o 48 horas y veo cuánto se han comido los peces. Entonces, el erizo o muere o vive, ¿vale? Y eso lo hago en una reserva marina, por ejemplo, y en una zona pescada. Entonces, a mí me interesa saber cuál es la tasa de éxito, o sea, cuántas veces hay más probabilidad, ¿de acuerdo?, que un erizo se ha comido en una reserva marina respecto de una zona pescada. Eso lo puedo sacar a partir de el odds ratio. ¿Vale? Como les dije, al principio a mí también me costó, o sea, entender estos conceptos al principio es un poco abstracto. Pero a medida que vamos trabajando ejemplos, los vamos viendo. ¿Vale? Los vamos viendo. ¿Vale? ¿Cuánto va aumentando mi probabilidad de lesionarme a medida que van aumentando las horas de entrenamiento? Obviamente todos sabemos que cuanto más horas de deporte hago a la semana, más probabilidad voy a tener de lesionarme. ¿Vale? Si eso lo quiero tipificar, cuantificar, lo puedo hacer aplicando un modelo logístico a esos datos y haciendo E elevado a la tasa, ¿vale?, a la pendiente, al estimador, que el modelo me va a dar en este caso para la variable horas. Es lo que vamos a hacer en prácticas. ¿Ok? Pero entonces el otro ratio sería una especie de respuesta que te da el modelo a algo que tú estás buscando de manera concreta. No la respuesta del modelo, es forma de extraer información. De la respuesta que da el modelo. Claro, a mí me interesa saber ese tipo de cosas. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Podrías predecir fuera de tu margen? O sea, de lo... Sí, puedo predecir fuera de tu margen. Claro que puedo predecir. ¿Vale? Bien, eso sería el odds ratio por cada incremento de X. Claro, si yo hago E elevado al alfa sub 0, que sería el intercepto,
¿Vale? Eso sería cuánto más probable es el éxito que el fracaso cuando x vale 0. ¿Vale? En caso de que x, en vez de ser continuo, fuera categórico, será de una categoría, de un nivel del factor predictor respecto del otro. ¿Vale? Yo hago, por ejemplo, el experimento de la lesión. 0 o 1, me lesiono o no me lesiono. Y ahora la variable predictora, en vez de ser las horas de deporte, son las islas. ¿Vale? Entonces lo que voy a obtener es, en este caso, ¿qué es lo que voy a obtener? El intercepto va a ser respecto a un nivel de referencia. ¿Vale? Aquí hay otra forma de explicarle este tipo de cosas. Supongamos que X tiene dos niveles, A y B. Entonces, si yo hago E elevado a lo que sería la pendiente, la tasa, lo que voy a obtener es la probabilidad de éxito de A versus B. Si X tiene más de dos niveles, es decir, X estamos diciendo que es un factor, es una variable predictora categórica, E elevado a alfa sub 1 sería la probabilidad de éxito, el odds ratio, cuántas veces es más probable frente a mi nivel de referencia. Antes creo que expliqué mal el alfa sub 0. ¿Vale? Alfa sub 0, si X es continua, es cuánto mayor es mi tasa de éxito, cuánto más probable es el éxito que el fracaso cuando X vale 0. ¿Vale? En caso de que mi variable X, en vez de ser continua, sea categórica, Esos dos casos ya son partiendo de que es categórico. exactamente, ¿de acuerdo? Digamos que tenemos dos escenarios, que X fuera categórica o que X fuera continua. Y dentro de las categorías, si solo tienen niveles, por ejemplo, dos islas, Sí. pues Una respecto a la otra. sí, claro. Y si tienes varias, pues la combinación. Exactamente, con lo mismo que hicimos antes. ¿Vale? Sé que es un poquito difícil de ver, ¿vale? Pero más o menos se intuye, ¿no? Por dónde van los tiros. Ahora veremos con ejemplos y lo vamos a razonar mejor. Fíjense, esta gráfica me gusta bastante. Claro, estamos diciendo que Y es una variable de tipo binomial, ¿no? 0 o 1. ¿Ok? Supongamos, por ejemplo, que aquí tengo la respuesta vivo, muero, ¿ok? O presencia, ausencia, lo que yo quiero, para una variable continua X. ¿Ok? Y obtengo un montón de puntos. Obtengo que a partir de prácticamente X igual a 0, pues todas las respuestas, o casi todas, son 1. Y para valores inferiores a 0 menos 1, mi variable respuesta es 0. Claro, yo podría hacer un ajuste lineal, tal que así, ¿no? Entonces, sería una chapucilla, por así decirlo. ¿De acuerdo? Yo lo puedo forzar, pero sería bastante malo. Mientras que al hacer un ajuste a través de una regresión logística, lo que estoy haciendo es algo tal que así. Con lo cual, el modelo, para que lo vean, el modelo se ajusta mucho mejor ¿a qué? A mi nube de datos. ¿Vale? Entonces, Podría ser la tasa de la supervivencia de una especie aparte. sí, exactamente. Una temperatura, por ejemplo, la supervivencia de una especie para la temperatura, X. Claro, a partir de una cierta temperatura todos viven o todos mueren. ¿Vale? ¿De acuerdo? Y me da igual, porque si todos no mueren, todos viven. O sea, el tanto monta tanto en mi variable de respuesta. ¿Vale? O sea, yo no tengo por qué decir 0 es muere y 1 es vive, sino que puede ser al revés, porque es una tasa de éxito. ¿De acuerdo? Ya veremos con ejemplos un poquito, entraremos un poquito más en el meollo de esto. Fíjense que si yo quiero aplicar un modelo logístico, la sintaxis en R es bastante sencilla y le diría a R que me cree un objeto que se denomina modelo logístico en el que aplico un GLM para una fórmula determinada y lo único que tengo que hacer es decirle que la familia va a ser la binomial y la función de enlace la logit para unos datos que se denominan en este caso particular data. Ya está. Y aplicamos eso y luego vamos a aplicar una línea de código para extraer lo que serían los odds ratio, es decir, las tasas de éxito. Bien, vamos a ver muy superficialmente lo que sería el caso de la regresión de Poisson, que ya les he dicho que es un tipo de regresión, también conocido como modelo log lineal, que se suele aplicar cuando las respuestas son conteos. ¿De acuerdo? 0, 1, 2, 3, 4, algo muy típico cuando contamos animales, peces, lo que yo quiera. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a aplicar GLMs con una estructura de familia de errores de tipo Poisson y una función de enlace que suele ser la logarítmica o la raíz a
este tipo de datos de conteos, que son un tipo de datos en el que generalmente la varianza va aumentando a medida que va aumentando la media. Ya vimos antes ese ejemplo en el que yo compartimentaba, ¿de acuerdo? Y si fuera para cada compartimento, obteniendo la media y la varianza para ese compartimento de datos, me voy del cuando que a medida que va aumentando la media, lo va haciendo también la varianza. ¿De acuerdo? Entonces es un caso, es una propiedad matemática particular de ese tipo de datos. Poisson, la regresión de Poisson, controla cierta sobredispersión, ¿de acuerdo? Cuando me refiero a sobredispersión me refiero a variabilidad, básicamente, ¿de acuerdo? Si hay mucha sobredispersión, por ejemplo, cuando hay muchos ceros, imagínense 0, 0, 0, 100, 0, 0, 0, 50, eso genera una fuerte sobredispersión, hay muchísima variabilidad, ¿de acuerdo? Entonces vamos a necesitar otro tipo de familia, muy parecida a la de Poisson, que se denomina binomial negativa. ¿De acuerdo? Y aquí lo que les tengo puesto es cómo sería la sintaxis de una regresión de Poisson. O sea, simplemente vamos a crear un objeto, que en este caso lo denomino modelo Poisson, como un GLM, para mi fórmula, donde en este caso le especifico familia Poisson con una función de enlace logarítmica para mis datos. ¿Vale? Hay ocasiones que puedo, como siempre, en R, cambiar la sintaxis. ¿Vale? Fíjense, por ejemplo, que cargando el paquete más, puedo cambiar la sintaxis y simplemente si quiero aplicar un modelo a mis datos mediante una binomial negativa, le puedo poner aquí glm.nb y ya automáticamente no me hace falta especificar esto. Y por defecto, la binomial negativa va a aplicar una función de enlace logarítmica. Simplemente, como siempre, pongo dos sintaxis que son relativamente comunes para implementar este tipo de modelos. La binomial negativa, Diego, y aquí sería aplicar una familia de Poisson. Exactamente. Pero fíjense que la sintaxis es diferente, ¿no? ¿Lo ven? Es un poquito diferente. Hay 20.000 paquetes en R para hacer este tipo de cosas. ¿Vale? Y hay muchos más tipos de regresión. Zero inflated regression, lazo y regresión tipo lazo con penalización. Hay 20.000 tipos. Yo les estoy explicando lo básico. Pero si entendemos esto, van a tener cubierto el 95% de los casos. ¿De acuerdo? Bien, supongamos que en vez de querer analizar una única variable respuesta, tenemos multitud de variables respuestas que queremos analizar al mismo tiempo. Por ejemplo, hago un análisis de comunidad de peces y no solamente tengo la abundancia de un bicho, sino tengo la abundancia de 20 bichos. En ese caso, podemos aplicar lo que sería un MANOVA, es decir, un análisis de la varianza multivariante. Tradicionalmente, la gente lo que suele utilizar es una técnica que se denominaba PERMANOVA, que era un análisis de la varianza multivariante en base a permutaciones. ¿Okay? Pero esa técnica tiene algún tipo de inconvenientes, y es, por ejemplo, el tema de que no especifica la relación media a la varianza, que es, sobre todo cuando vamos a trabajar con comunidad, y ya les mostraré un ejemplo, algo muy común. Las especies más abundantes son también las que más se dispersan, por tanto son las que tienen una mayor variabilidad. ¿Vale? Y PERMANOVA no controla por eso. Entonces, igual que podemos aplicar un GLM a una variable respuesta, podemos aplicar un GLM multivariante que nos va a dar como una especie de respuesta global para un montón de variables respuesta. ¿De acuerdo? ¿Me siguen con esto? ¿Sí? Entonces lo que estoy haciendo es buscar una respuesta global para todo ese paquete, para todo ese grupo, ese conjunto de variables predictoras. ¿De acuerdo? No tengo una variable predictora, una variable respuesta sino que tengo un montón de variables respuestas. Y su 1, y su 2, y sus 3, y sus 4, etc, etc, etc. ¿Vale? Análisis de comunidades, ¿sabes? O sea, no miro una variable respuesta, la abundancia de un bicho, sino que miro la abundancia de 20 bichos al mismo tiempo y quiero buscar una respuesta global para toda la comunidad. ¿Vale? O tengo un perfil de ácidos grasos. ¿Vale? No sé si alguien ha trabajado, la gente de acuicultura trabaja mucho con perfiles de ácidos grasos. ¿De acuerdo? Un perfil de ácido graso, ¿qué es? La cantidad que hay de cada uno de una serie de ácidos grasos. Eso es un perfil de ácidos grasos. ¿De acuerdo?
Entonces buscamos una respuesta, como les digo, global. Entonces, hay un pequeño problema, aparte del problema que les dije anteriormente de la media y la varianza, que cuando hagamos el ejemplo se lo voy a mostrar. Hay ocasiones que esas variables respuestas, esas abundancias de las especies, muchas de ellas están correlacionadas una con otra, ¿vale? Entonces, eso Permanova, por ejemplo, no lo tiene en consideración, esa propiedad matemática. Mientras que, por ejemplo, si aplicamos GLM multivariantes, sí lo tiene en consideración. Con ello lo que estamos haciendo es un análisis que aumenta el poder, es decir, que tiene una mayor capacidad para detectar diferencias. Claro, pero al transformar, sí, pero... Sí, pero no, no, pero sí. ¿Y cómo controla Permanova? Es decir, transformando, en cierta manera, puedes controlar ese problema. Es decir, si yo tengo una especie que se dispersa mucho, si al aplicarle una raíz cuarta, por ejemplo, ¿vale? Voy a quitar su importancia, su peso, ¿no? ¿Eso lo entendemos todos? ¿Sí? Pero claro, ¿y el tema de las correlaciones qué? Claro, sí, pero el tema de las correlaciones, ¿cómo lo controlo? Porque puede ocurrir que hay grupos de especies que siguen siempre el mismo patrón. Cuando una aumenta, la otra aumenta. O al revés, cuando una aumenta, la otra disminuye. ¿Vale? Entonces, esa especie de autocorrelación que hay entre mis variables respuestas, entre mis variables dependientes, ¿cómo la controlo yo? Ahí te pierdes. Entonces, para eso sirve esto. En realidad lo que hace el modelo es ir analizando, por ejemplo, si metes 20 especies, cada especie una a una, y luego lo que te hace es como una especie Exactamente. de resumen final y te da... De respuesta global, por así. Exactamente, Diego. Eso es lo que hace. Global, pero lo que él ha hecho ha sido hacerlo especie a especie. Exactamente. Inicialmente lo hace especie a especie, ¿vale? Y luego, teniendo en consideración dos propiedades matemáticas, que son la relación media de la varianza y la correlación que hay entre las variables respuestas, ¿vale? Va a buscar una respuesta global. Con la propiedad que yo también le voy a proporcionar a ese GLM multivariante, le voy a proporcionar una familia y una función de enlace. Generalmente, por ejemplo, en ecología, ¿qué es lo que vamos a utilizar? Una binomial negativa o una Poisson, ¿de acuerdo? Aplicándole una función de enlace que puede ser el logaritmo o la raíz cuadrada. Y haremos, si hoy, si no te da tiempo, si no mañana, una pequeña práctica con el paquete que se denomina MVABOOM. Estos son paquetes que, o sea, estas técnicas son de hace un par de añitos, ¿eh? Igual no tienen más de 3, 4 años, o sea, no se crean que esto es, o sea, esto se acaba de descubrir ahora, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Fundamentalmente porque tienen una cantidad de consumo de memoria de ordenadores brutal. Entonces, ¿qué le ocurre? Hace 20 años estaba igual el marco teórico y solamente se podía hacer en una workstation. En el común de los mortales no lo podía hacer. Hasta que han nacido ordenadores con unos procesadores y unas velocidades muy altas, con mucha memoria de RAM, y podemos hacer todos esos cálculos. ¿Okay? Bien, para ir rematando esta clase teórica de GLMs, ¿vale? Como siempre hago, voy a darle una serie de consejos a la hora de implementar GLMs. La característica que define al GLM es que vamos a aplicar modelos que sus especificidades, es decir, los elementos que constituyen el GLM, se van a implementar según la tipología o la naturaleza matemática de nuestros datos. ¿Ok? Ajustamos modelos según las características matemáticas de nuestros datos. Y, muy importante, lo que tenemos que hacer es seleccionar una familia y una función de enlaces que se ajuste a lo que sería nuestra nube de datos. ¿De acuerdo? Y, por tanto, que de alguna manera corrobore, verifique las condiciones de la linealidad. Es decir, que al aplicar esa familia, yo lo que voy a observar finalmente es que los residuos sí van a ser normales. Con la tabla simplemente. Claro. Eso es lo que vamos a hacer. Claro. Es decir, yo parto de la base de cómo son mis datos. Si yo tengo conteos, no le voy a aplicar una regresión logística, sino empezaré por Poisson. Empiezo por Poisson. A ver cómo voy. Oye, mira, Poisson, más que va. La práctica que vamos a hacer hace eso. Poisson, sí, le aplico a la familia de Poisson y los residuos todavía son muy feos, hacen cosas muy raras. Voy a una binomial negativa.
A ver qué pasa con la binomial negativa. Pues nada, sigue siendo mala. Me voy a una gamma y así tienes que ir probando. No, en este caso particular tienes que ir mirándolo caso a caso. El aparato va a ser listo, que es lo que vamos a hacer mañana, para hacer un model selection, una selección de modelos. Por ejemplo, imagínate que yo ya sé cuál es la estructura de errores y ya sé la familia, ¿vale? Y digo, vale, esta familia y esta estructura de errores se adaptan a mis datos. El aparato ahí es listo, por ejemplo, para decirle, yo tengo 5, 6, 8 variables predictoras y quiero saber cuál es la más importante. Ahí sí que el aparato te lo hace. ¿Vale? Pero esto hay que ir viéndolo, ¿vale? Así. ¿De acuerdo? Entonces, de ahí viene el nombre de modelos lineales generalizados, ¿vale? Es como un marco generalizado, ¿vale? Para todo. Y los GLM es la forma ya de transicionar, estamos ya llegando a la transición entre el marco conceptual del null hypothesis testing, de lo que es el contraste de hipótesis, o ya la selección de modelos basados en criterios de información, que es lo que vamos a dar mañana. Recuerden que la aplicación de modelos tiene la gran ventaja de que podemos predecir. ¿De acuerdo? Podemos predecir. Mientras que una ANOVA solamente nos sirve para contrastar. Si esto es mayor que esto. O una T de student, ¿qué es lo que nos decía una T de student? Si esto es diferente a esto. Punto pelota. No me... Una vez que tienes tu modelo y no sé si el programa también te puede llegar a dar claro. la definición exacta de... Todo, de hecho... Si llevas a un GIS o lo que sea, pues, Exactamente, Diego. De hecho, hay un comando, que es el comando predict, que yo puedo aplicar a... O sea, yo tengo un modelo, por ejemplo, GLM5, ¿vale? Entonces yo le puedo decir a R que me aplique el comando predict a ese modelo para ciertos datos que yo quiero modelizar. y te saca como la función que mejor se hace. No, me saca los modelos para que el modelo me va a predecir, ¿vale? Es decir, mira, voy a explicarlo con el caso más sencillo, que sería el caso de la altura y el peso. ¿De acuerdo? Es decir, yo genero un modelo en el que lo que estoy haciendo es predecir, modelizar, en este caso, el peso en función de la altura, ¿verdad? Y a este objeto lo he denominado LM1. ¿Vale? Entonces yo le puedo aplicar una función, que es la función predict, a este modelo para unos valores de X. Por ejemplo, puedo aquí crear una secuencia de, ¿qué te digo yo? Desde 30 hasta 90, lo que yo quiera, con un número determinado. Y de esa manera, ¿qué es lo que me va a hacer? Me va a predecir todos estos valores. Para todos los valores de X que yo le he dado, me va sacando todos estos tipos de valores. Claro, esto, en este caso de modelos, un poco ridículo. Pero cuando tengo modelos mega complicados, puedo tener hasta modelos espaciales, podría generar todos esos datos que tú dices y, por ejemplo, llevármelos a un sistema de información geográfico. Una vez que tú tienes tu modelo y tal, tú luego le metes... Le meto lo que yo quiero. ¿Vale? Sí, pero eso ya igual se queda un poco fuera de lo que sería el curso. ¿Vale? Pero se puede hacer así, como tú dices, perfectamente. Esa es la gran ventaja que tienen los GLM. El generar modelos que puedo luego predecir. ¿De acuerdo? Dime, Adri. No. Claro, yo sé, claro, efectivamente. Yo puedo, claro. Tú imagínate que yo obtengo unos ratios de, imagínate, tengo dos temperaturas, alta y baja. Venga, ¿ok? Yo obtengo el valor del coeficiente, hago E elevado al coeficiente y obtengo un valor de 3, por decir una cosa. ¿De acuerdo? ¿Eso qué significa? Que frío o cálido, la supervivencia o la mortalidad, según como lo interpretes, va a ser 3 veces mayor, o va a ser la probabilidad de que un bicho muera o sobreviva en condiciones de calor respecto de frío es de 3 veces más. Sí, pero cuando decías, nos podemos salir del campo que tenemos, o sea, cuando la variable es categórica, no, cuando la variable es categórica no, cuando la variable es continua sí. Claro, cuando la variable continua sí. Muy bien, pues entonces con esto doy por finalizada lo que sería la clase. Voy a parar la grabación.